el Camino Libre a estos intereses, el Estado no cumple con servicios y obras, incluso de fomento a una agricultura ambientalmente sustentable, dirigida a la producción de alimentos sanos, y de esta manera deja el camino libre a las empresas para comprar a la gente cubriendo estas necesidades, caminos, pozos, escuelas. De este modo se presentan proyectos de intereses privados como de interés público, simulando que se beneficiarían a las comunidades. Se observa que los procesos o amenazas de despojo de tierras están relacionados principalmente con la construcción de carreteras y de desarrollos inmobiliarios, así como compra o apropiación de terrenos para desarrollos turísticos. Asimismo, se observa una estrecha relación entre intereses económicos e intereses políticos. Para lograr sus objetivos, los promotores del proyecto, sean estatales o privados, se apoyan en las estructuras de poder y control caciquil en las regiones y establecen relaciones clientelares con los afectados, es decir, prometen dádivas a cambio de su anuencia para la afectación de sus territorios, además de que violentan los derechos humanos, así como la legislación en materia ambiental, agraria, energética e hídrica. La Comisión Dictaminadora identifica los siguientes agravios y afectaciones a la madre naturaleza, pueblos indígenas y comunidades agrarias del Alto Lerma e inmediaciones del Distrito Federal. Imposición de los megaproyectos carreteros, inmobiliarios y de extracción de recursos naturales. Despojo de los pueblos indígenas de sus territorios, tierras de uso común, de propiedad ejidal y comunal o de pequeña propiedad. Destrucción del tejido social provocada en general por la destrucción del ambiente, medios de vida y cultura indígena, y en particular en los procesos de imposición de megaproyectos. Deforestación y erosión del suelo provocados por los megaproyectos. Uso del concepto de interés público como pretexto para transferir bienes expropiados a comunidades o particulares para entregarlos a intereses privados. Ocultamiento, negación al acceso de información y desinformación sistemática por parte de los medios masivos de comunicación cuando se impulsan los proyectos. Falta de información, por lo que la población afectada o por afectar desconoce las consecuencias de los proyectos sobre su vida futura, sobre su salud o sobre su calidad de vida. Problemas de salud por contaminación y deterioro de la cuenca hídrica. Con la destrucción y contaminación del suelo, del agua en general y de los ecosistemas con alta biodiversidad en especial, de los sistemas lacustres. Se degradan los sistemas alimentarios indígenas, la soberanía alimentaria de los pueblos, afectando la salud y la cultura de sus habitantes. Por parte de los funcionarios, tanto del Poder Judicial como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en sus diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, existe desconocimiento o omisión deliberada de los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos indígenas, incluyendo los acuerdos internacionales. Se violan así sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas cuando se trata de proyectos sobre sus territorios. Algunos proyectos violan los derechos culturales y religiosos de los pueblos indígenas cuando cierran los pasos de las peregrinaciones a centros ceremoniales, por ejemplo, lo que ocurre en el Cerro de Campana. La Semarnat otorga permisos para aprovechamientos forestales y una vez talada la zona, se vende la tierra para desarrollo inmobiliario. Las minas, además, generan contaminación. Son utilizadas posteriormente para tiraderos a cielo abierto, e incluso de material tóxico. Se promueve activamente la transferencia del régimen de tierras comunal a ejidal para que posteriormente se puedan vender a las empresas o actores privados sin tener que contar con la anuencia de la asamblea. Hay irregularidades para la transferencia de tierra comunal a ejidal para después venderlas. Los decretos de áreas naturales protegidas estatales para preservar los servicios ambientales, principalmente hídricos, son modificados para dar causa a los proyectos inmobiliarios y carreteros. Se otorgan permisos de extracción de agua, habiendo vedas decretadas, de tal manera que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, con un desequilibrio creciente entre la extracción y la recarga. Aunado a este desequilibrio, hay la percepción de los denunciantes que la contaminación del agua es creciente y que comienza a haber daños severos a la salud, que podrían tener un carácter epidemiológico. Se observan procesos de corrupción de los cuerpos policiales. En este sentido, se denunció de manera consistente la protección policial de los taladores. Por otra parte, se detiene y se extorsiona a los que aprovechan el bosque para la recolección de leña, siendo que ellos respetan las reglas para el acceso del bosque como bien común. Tenemos reportes sobre la criminalización de los líderes y los participantes de los movimientos de oposición a los megaproyectos arriba mencionados. Cuando no hay control sobre sus asambleas, los ejidatarios y comuneros son convocados a reuniones espurias para que avalen los proyectos o ceder los derechos agrarios. Este consejo dictaminador, al igual que en los casos presentados sobre la región de la cuenca alta del río Lerma, encontró violaciones a los derechos de la población de San Pedro Tlanisco, en Tenango del Valle,
la cual no pertenece a dicha región, pero cuya situación es oportuna y necesaria visibilizar en este documento preliminar de dictamen. En ese sentido, encontramos agravios relativos al despojo tanto de sus recursos naturales, así como de su territorio indígena, situaciones que ocasionan la erosión cultural de la población de San Pedro Tlanixco mediante la destrucción de las condiciones materiales de vida en comunidad, con la afectación a su tradición alimentaria y la pérdida de la lengua náhuatl, afectando con ello sus derechos colectivos e individuales. Lo anterior a consecuencia de que su principal río fue concesionado por Conagua, empresarios del municipio floricultor Villa Guerrero, el más importante del país, mientras su tierra es despojada para la ampliación de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal. Además, dentro de su búsqueda de justicia, han encontrado represión y criminalización de su protesta, calificándolos como un poblado terrorista e iniciando averiguaciones previas y sentencias en contra de los líderes y defensores de la comunidad. Por lo tanto, con relación a la situación de comunidad de San Pedro Tlanixco y a las otras situaciones relativas a Valle de Lerma, se hacen extensivas las recomendaciones establecidas en este dictamen. Las recomendaciones consisten en un reconocimiento oficial de los territorios y comunidades indígenas y de los derechos que de ello devienen, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Se debe exigir a los gobiernos y organismos nacionales e internacionales correspondientes que sean respetados los derechos humanos de la población que denuncia o se opone a los efectos negativos de los proyectos, así como garantizar su integridad personal y su vida, ya que corren grave peligro en el momento de sus luchas. De manera particular, debe reconocer la gestión autónoma de los bosques y recursos naturales por parte de las comunidades y pueblos indígenas, restitución de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades en el manejo de agua local, anulación de los proyectos gubernamentales y privados que están afectando a la región, declarar la cuenca alta del río Lerma en emergencia ambiental y sanitaria, deteniendo la extracción de agua irracional del sistema Lerma y llevar acciones para la restauración de las lagunas y ampliar la extensión de su área protegida, buscando la recuperación del manto freático y evitar la erosión del suelo en las áreas antiguamente inundadas. Decretar una veda estricta a la cacería deportiva hasta que no se establezca el número de especies originales. Políticas de recuperación y reforestación total de los bosques, manteniendo la vocación de las áreas forestales de uso común de las comunidades. Desarrollar y ejecutar de inmediato un plan de acción y de restauración de las condiciones ecológicas originales que incluya la participación activa y decisoria de las comunidades indígenas y de los pueblos afectados. En dicho plan deberá incluirse la conservación y fortalecimiento de las costumbres y saberes tradicionales, de manera particular el reconocimiento de Nacelagua y Cerro de la Campana como sitios sagrados o tomísimas aguas. Garantizar el acceso a los bienes comunes de las comunidades indígenas, respetando las reglas y costumbres de la sustentabilidad. Debe existir un monitoreo permanente de la contaminación ambiental y realizar estudios epidemiológicos de la población de la región, por parte de instituciones independientes e imparciales que garanticen que no haya conflicto de intereses. Todo ello con fines de mitigación y remediación de las causas de afectación y los efectos sobre la población. Exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal que cualquier obra que afecte la vida y el territorio de las comunidades indígenas deba ser consultada previamente según los convenios y mecanismos internacionales que México ha asignado. Recomendamos que las consultas deben ser amplias a toda la población, sean propietarios o no, y deben ser de buena fe, organizadas por instituciones independientes y con autonomía, para garantizar la inexistencia de conflictos de intereses. Tales consultas deberán incluir la posibilidad de que los proyectos sean denegados por los afectados y que su opinión sea vinculante. Hacer una revisión de la regulación existente, de su gestión y supervisión en relación a los desechos líquidos de las industrias. Es impostergable se implementen acciones que incidan en la reconstrucción del tejido social. También es fundamental la reparación integral de los daños, principalmente los ambientales, sociales y culturales y personales a los afectados por los proyectos. Es necesario terminar con la impunidad de las autoridades, aplicando la ley a los funcionarios y personas responsables de los agravios. Y por último, recomendamos enérgicamente una disculpa pública de los responsables de estos agravios, funcionarios públicos y comunales, empresas privadas y sus representaciones para todos los afectados y comunidades indígenas. De momento, este es el dictamen preliminar que tenemos. Muchas gracias a todas y a todos
y seguimos con el documento para entregar el informe final. Agradecemos muchísimo la participación de los dictaminadores. Han escuchado ya una versión preliminar de todo lo que se estuvo exponiendo. Sabemos de la importancia del valor ético que tiene este tribunal. Les encargamos a nombre de todas las comunidades, de todos los que estuvieron participando, al mismo tribunal le encargamos que le dé seguimiento a estas conclusiones. Para muchos de nuestros pueblos esto es un aliciente, es una esperanza y es también una herramienta con la que nos podemos mover en el Estado de México, en el país, en todas las instancias donde tengamos que demostrar nuestro derecho. Esto es algo muy valioso que nos va a ayudar a continuar con esta defensa de la tierra, del territorio, de los bienes comunales. Queda demostrado que la comunidad de Xochicuautla no está solo, los pueblos no están solos, y agradecemos muchísimo la participación de los dictaminadores que nos hicieron el favor de estar apoyándonos y darnos estas conclusiones.